Para comenzar con las preguntas, yo voy a replantear un poquitico el concepto de que hemos estado hablando de la democracia de por sí, pero parte de lo que a mí me preocupa en el caso de Cuba es cuál es el papel del Estado en una sociedad, cuál debe ser el papel del gobierno, qué funciones debe llevar. Y yo creo que aquí tenemos varias ideas representadas en este papel. A un lado, personas quizás de un pensamiento liberal clásico, donde yo me clasifico, pensamos que el gobierno debe ser un gobierno que ni se vea ni se sienta. Otras personas pues piensan que no, que el gobierno debe limpiar las calles, proveer salud, educar al pueblo y hacer X número de funciones. Esa es la pregunta clásica en las ciencias políticas. Y yo creo que eso va a ser parte de la dificultad de nuestra transición cuando llegue el momento. Porque hasta cierto punto, aunque yo salí de Cuba hace 50 y tantos años, pero por las entrevistas que hacemos, el pueblo cubano se ha acostumbrado a un gobierno intrusivo, a un gobierno que provee ciertas cosas. Es decir, que ha interiorizado, por así decirlo, algunos valores socialistas. ¿Cómo representar esa dinámica? Eso es parte de mi planteamiento y vamos a abrirlo a la... ¿No vamos a escuchar a Ofelia? Ay, perdón, yo no tenía a Ofelia como presidenta, así que por supuesto. Bueno, gracias a las personas que me han invitado y a esta noche acá con ustedes, ¿no? No tenía mucha, o sea, yo no, con estas personas que yo tengo sentadas a mi alrededor, no tengo mucho más que decir de democracia, en términos de que lo han definido muy bien, ¿no? Yo nunca he vivido en democracia. Bueno, hace 4 meses que vivo en Estados Unidos. Tengo la misma edad que la revolución. Y por lo tanto, no sé lo que es la democracia. En Cuba hemos hecho un esfuerzo grande por tratar, y lo seguimos haciendo, ¿no? Por tratar de que los cubanos se den cuenta primero que son seres humanos con los derechos inherentes y naturales que Dios les dio y que conquistar esos derechos es imprescindible para poder entre todos diseñar el sistema que deseamos los cubanos, que es solamente, que es una cuestión de nosotros los cubanos, los de aquí y los de allá, porque somos un solo pueblo, artificialmente dividido, y que a todos nos compete diseñar entre todos el futuro de nuestra nación. Y que para diseñar ese futuro tenemos que principalmente tener los derechos, o sea, conquistar los derechos para después entre todos, bueno, cuando hay un clima de confianza y un empoderamiento del pueblo a través de los derechos, poder entonces ir a un diálogo nacional y ir a las elecciones, a elecciones libres. Y eso es lo que hemos estado, ha sido la línea directriz. La soberanía, conquistar la soberanía del popular, la soberanía del pueblo, ha sido la línea directriz de la lucha de mi esposo durante todos estos años en Cuba. Para eso desde el proyecto Varela, que no es otra cosa que la conquista de los derechos, o sea, recurrir a esos pequeños resquicios que dejó la ley, la Constitución cubana, para poder presentar un proyecto de ley que transforme las leyes existentes en Cuba para que se garanticen los derechos fundamentales y empoderar al pueblo. Y que sea el pueblo el que decida cómo quiere diseñar su sistema político. Precisamente, si ustedes ven, los puntos fundamentales del proyecto Varela son precisamente eso: la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de los presos políticos, una nueva ley electoral y por consiguiente también la propiedad privada, por supuesto, y los derechos de los cubanos a tener sus propias empresas y a invertir en la economía de su país y en los proyectos económicos que ellos decidan, con libertad. Son derechos fundamentales, no es precisamente un proyecto político, es un proyecto de derechos.
para que el pueblo, una vez empoderado con estos derechos, pueda libremente decidir el rumbo que desea para su nación, que deseamos para Cuba. Hemos tenido diferentes experiencias que, bueno, podemos hablar, que ha hecho el movimiento en Cuba en pos de esto. Pero bueno, eso era lo que quería decirles, ¿no? O sea, total, yo no puedo hablar de reglas democráticas como tal, lo que se define como democracia, porque nunca he vivido en democracia. Entiendo todo lo bien que ellos lo han expresado y coincido plenamente con ellos. Y creo que es trabajo de nosotros los cubanos, que todavía estamos a tiempo, hoy más que nunca, de recuperar para nuestro país la democracia que hasta ahora, en una época quizás no supimos aprovechar y cuidar suficientemente los pocos espacios de democracia que tuvimos en la primera mitad del siglo pasado, pero que ya hace más de 60 años no vivimos en democracia ninguna. Y creo que todos, los de aquí y los de allá, todavía tenemos tiempo, hay que apurarse, pero tenemos tiempo para luchar por eso, ¿no? Por empoderar a nuestro pueblo con los derechos fundamentales para poder construir el futuro que deseamos todos, entre todos.